se elimina hidrógeno constantemente en la orina. ¿Sí? Si se elimina más hidrógeno en la orina se vuelve más ácida. ¿Ok? Y bueno, entonces si se elimina hidrógeno, ¿qué pasa con el bicarbonato? Se va a la sangre. ¿Y cómo entra el bicarbonato nuevamente a la sangre? Entra por un cotransportador con cloro. ¿Ok? A través de un transporte con cloro. ¿Sí? Por eso el cloro es relevante también para la regulación del pH. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver que existen acidosis metabólica o alcalosis metabólica con elevación o disminución del cloro. ¿Sí? Así se denomina. Yo puedo saber, por ejemplo, puedo saber si hay una acidosis o una alcalosis midiendo cloro en la orina. Hay una forma de medición, pero no es muy usada constantemente, pero sí tiene que saber que el cloro puede ser usado para medir también pH. Ahora, esta reacción, importante, ¿no? Por cada hidrógeno que sale en la orina, ¿qué pasa con el bicarbonato? Entra a la sangre. ¿Ok? Entra a la sangre. ¿Sí? Entonces significa que si tengo más CO2, más CO2, más CO2, se va a eliminar más hidrógeno y va a entrar más bicarbonato. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Ahora, el fosfato en el riñón, ¿qué es lo que ocurre aquí? Nosotros tenemos fosfato más hidrógeno, ¿sí? Y se forma un ácido, ¿sí? Luego, esto se va a excretar de una manera, se excreta en forma de fosfato de sodio, fosfato dibásico de sodio, ¿sí? Y el amoníaco, que también tiene relevancia para el pH. La glutamina, que al descomponerse termina formando amonio, dos iones de amonio, y se disocia en bicarbonato. Se une con bicarbonato y esto va a ser excretado también en forma de amonio y junto con el sodio. Voy a mostrar otra imagen. Esta es la reacción más importante que hay, ¿no? Que tenemos aquí agua y dióxido de carbono, que forma ácido carbónico y que termina disociándose en hidrógeno y bicarbonato. ¿Quién hace esta reacción? Anhidrasa carbónico, no se olviden. ¿Okay? Ahora, esta es una célula renal, sangre, luz tubular, los túbulos renales. Cuando el dióxido de carbono entra a la célula intercalada, se va a unir al agua y va a formar ácido carbónico que se va a disociar en bicarbonato y hidrógeno. ¿Qué yo hago con estos dos? Hidrógeno tiene que salir, bicarbonato entra. Hidrógeno sale por la bomba de hidrógeno antepeasa. ¿Sí? Y bicarbonato entra a través de un transportador junto con cloro, por ejemplo. ¿Okay? Entonces tengo lo siguiente, que entra hidrógeno, ¿sí? Y bicarbonato va a entrar en la sangre. Esto es túbulos renales. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver primero el primer sistema de amortiguación, el bicarbonato. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio que está circulando por los túbulos renales. Constantemente se va excretando eso porque el sodio se elimina y también junto con el bicarbonato que también sale. ¿Ok? Se formó bicarbonato de sodio que va a salir por la orina. Cuando está pasando por los túbulos renales, el sodio vuelve a entrar y esto permite la salida de hidrógeno. ¿Sí? Permite la salida de hidrógeno. Ahora, esto forma lo que nosotros conocemos como ácido carbónico que luego se va a disociar en CO2 y agua. Vamos a ver qué pasa con el CO2 después. ¿Sí? Es lo siguiente. El CO2
no se elimina por la orina, porque el CO2 es ¿qué cosa? Es un gas, no se puede eliminar así en otro organismo. Un gas, ¿no? Entonces, el CO2 termina entrando nuevamente y fundiendo nuevamente en la célula y volviendo a causar la reacción. ¿Ok? ¿Qué es lo que se elimina en la orina? Agua. Se elimina agua. ¿Ok? ¿Preguntas? Eso con el bicarbonato de sodio. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora con el otro sistema de amortiguación? ¿Cuál era la segunda molécula importante? El bicarbonato ya vimos y el fosfato, que tiene más relevancia a nivel renal. Aquí tenemos fosfato de sodio, ¿okay? Que también está circulando en la orina, ¿sí? Ya para salir, ¿no? ¿Y qué pasa cuando está pasando por las células intercaladas? Lo que nosotros vamos a tener es secreción de hidrógeno, ¿sí? Secreción de hidrógeno y formación de fosfato y ácido de sodio. Y esto es lo que se elimina, de esta forma se elimina el fosfato. Básicamente, muchos fosfatos se eliminan, ¿sí? Incluso más que el bicarbonato. ¿Okay? Y el último dentro del sistema renal es el amoníaco. ¿Sí? El amoníaco se elimina en forma de amonio junto con el cloro. ¿Sí? ¿Cómo se da esta reacción? La misma cosa. ¿Cuál es la reacción básica que tenemos que recordarnos? Es esto. Ok, aquí parte todo. Entonces, ¿qué pasa con el amoníaco? El amoníaco básicamente se forma toda nuestra reacción, hidrógeno se tiene que eliminar, ¿sí? Y cuando se elimina hidrógeno, se secreta el hidrógeno, ¿sí? Por un proceso activo de la bomba de hidrógeno. El amonio termina uniéndose al hidrógeno formando, el amoníaco termina uniéndose al hidrógeno formando amonio. Y el amonio se une con el cloro. ¿De dónde vino el cloro? El cloro también, recuerda que se está eliminando por el cotransportado, ¿sí? Y entonces ahí eliminamos amonio, fosfato y el sistema de bicarbonato. ¿Qué pasa con el bicarbonato? ¿Se elimina el bicarbonato de la orina directamente? ¿Sí o no? No. Porque no se formó bicarbonato aquí, lo que se formó es agua. Eso es importante, el resultado final. El resultado final de la reacción química del bicarbonato termina eliminándose como agua, porque el dióxido de carbono que el fosfato se elimina en forma de fosfato, diácido de sodio, y el amonio se termina eliminando como el amoníaco se termina eliminando del amonio. ¿Y de dónde vino el amonio? El amoníaco. ¿De dónde viene el amoníaco? Ustedes tuvieron ya biología, ¿ya? ¿De dónde viene el amoníaco? De las proteínas. ¿Sí? De las proteínas. Recuerda que las proteínas tienen una zona terminal de amonio, ¿sí? De amoníaco. ¿Ok? Entonces, este amoníaco principalmente viene de la glutamina, ¿sí? ¿Ok? De los aminoácidos y proteínas. ¿Ok? Termina eliminándose entonces esa molécula como amonio junto con el cloro. ¿Ok? ¿Dudas? Muy bien, ahora, ¿qué pasa cuando nosotros entonces, todo esto hablando, va a terminar en aspectos clínicos importantes que nosotros conocemos como acidosis y alcalosis? ¿Sí? Si yo tengo más retención de hidrógeno dentro de la sangre, voy a tener una acidosis. Me lleva a un menor pH, menor a 7.35. Acidosis, ¿ok? Cuando elimino más hidrógeno, voy a tener una alcalosis, elevando más el pH, ¿sí?
En una acidosis se protonan más proteínas, difícil de mantener una estructura estable, y en la alcalosis las proteínas se desnaturalizan, ¿sí? Básicamente. Llevándome a alteraciones específicas. Acidosis puede ser por causa respiratoria, ¿sí? O puede ser por causa renal. Cuando es por causa renal llamamos acidosis metabólica, ¿sí? Entonces cuando yo pienso en acidosis respiratoria, ¿en qué molécula tengo que pensar? En CO2. Cuando pienso en acidosis metabólica, pienso en bicarbonato, ¿ok? Cuando hablo de alcalosis, también la misma cosa, CO2 en respiratoria y bicarbonato de metabólico, ¿sí? Entonces voy a tener la siguiente interacción, la siguiente combinación. Si el pH es menor que el pH es menor que 7.5, voy a tener una acidosis, ¿sí? Una acidosis. ¿Qué pasa con el hidrógeno? Aumenta, ¿sí? ¿Qué pasa con el CO2? Aumenta. Normalmente yo puedo ver aumentada, dependiendo. Si aumentó el CO2, estoy dentro de una acidosis respiratoria. Porque recuerden que el CO2 yo relaciono con respiratorio. ¿Y cómo voy a esperar el bicarbonato? Voy a esperar que esté aumentado. ¿Por qué? Porque el bicarbonato es una sustancia compensatoria, es una sustancia básica. Entonces, si hay acidificación, ¿cómo va a intentar compensar el riñón? Aumentando la base. Y el riñón, la forma más efectiva que tiene es a partir del bicarbonato. Esto es lo que yo voy a esperar. Y esto se conoce como acidosis respiratoria. Si yo tengo por otra parte aumento del pH, estoy dentro de una alcalosis. Ahora, ¿qué significa la alcalosis? Disminuyó el hidrógeno. ¿Okay? ¿Por qué disminuyó el hidrógeno? Puede ser porque hay poco dióxido de carbono o hay eliminación de hidrógeno en la orina. Recuerden que el hidrógeno se elimina en la orina. ¿Está eliminando mucho hidrógeno o hay poco CO2? ¿Sí? ¿Está? Entonces, si yo tengo disminución del CO2, estoy en una alcalosis de tipo respiratorio. ¿Por qué el CO2? ¿Qué hacía el CO2? Le dice al hidrógeno, ven aquí. Y de esa manera consigue retener. Pero si él no está, entonces vamos a tener disminución. Hidrógeno se va a estar eliminando en la orina. Se elimina. ¿Ok? Y eso tiende a disminuir, pero a aumentar el pH. Llevándome entonces a una alcalosis de tipo respiratorio, porque el CO2 está deficiente. Hiperventilación o hipoventilación. Hiper o hipoventilación en este caso. Hiper, porque está eliminando mucho CO2. Ok, está eliminando. ¿Sí? Estoy metiendo mucho oxígeno y estoy sacando mucho CO2. Ok. Y el bicarbonato, ¿cómo voy a esperar que esté? Ya que hay un pH bajo y hay más base, entonces tengo que intentar disminuir. El riñón va a intentar compensar. Lo esperado. Acidosis metabólica, ¿cómo voy a encontrar? pH, acidosis bajo. Hidrógeno alto. ¿Por qué? pH entonces alto. ¿Cómo está el CO2? Metabólica. CO2 está bajo. ¿Quién es el que está causando la acidosis? Bicarbonato. O sea, el bicarbonato está bajo, tengo una acidosis metabólica. ¿Y cómo va a intentar compensar el pulmón? Eliminando más CO2.
¿Sí? En la alcalosis tengo aumento, hidrógeno disminuye. Bicarbonato está aumentado, más base. Y el pulmón va a intentar compensar, reteniendo más CO2. Estas son las alteraciones que yo puedo ver. Trastornos primarios. ¿Ok? Primariamente. Entonces, ¿cuál es la secuencia que yo tengo que mirar para empezar a identificar los trastornos ácido-base? Primero yo miro el pH. Yo miro el pH. Si el pH está arriba, digo que es una alcalosis. Si el pH está abajo, digo que es una acidosis. ¿Qué tipo? Respiratoria o metabólica. Cuando hablo de respiratoria, tengo que asociar con niveles de CO2. Cuando hablo de metabólica, tengo que asociar con carbonato. ¿Ok? Con esas moléculas. Y tengo que recordar una formulita que vimos en la clase pasada, que es el pH es igual a directamente proporcional al bicarbonato entre es inversamente proporcional a presión de CO2. CO2. O sea que si aumenta el bicarbonato, aumenta pH. Si disminuye CO2, aumenta pH. Si aumenta CO2, disminuye pH. Este es la formulita para la vida. ¿Ok? Entonces, yo pienso en trastorno ácido-base, tengo que pensar en este, sí tengo que pensar. Sí o sí. Ahí debe tener identificado el trastorno primario. ¿Por qué palabra de primario? Porque es lo que primero se altera. Estamos hablando de una identificación primaria. ¿Qué pasa? Luego de esto, yo puedo tener una alteración escondida que no se ve por los niveles en primera instancia. Hay una alteración que está escondidito ahí, que tengo que descifrar. Puede ser que yo tenga una alcalosis respiratoria y también tenga una alcalosis metabólica. ¿Y cómo voy a ver ahí? Tengo que hacer pasar a otro paso siguiente. Entonces, primero es identificar el trastorno primario. ¿Sí? El trastorno primario. Ahora, si yo digo que hay, por ejemplo, una acidosis respiratoria, ¿cuál es el sistema de compensación? El renal. Si el pulmón está alterado, el riñón va a intentar compensar. El riñón, cuando yo hablo de riñón metabólica, estoy hablando de bicarbonato. ¿Cómo va a intentar hacer el efecto contrario? ¿Sí? Si hay una acidosis respiratoria, el riñón va a intentar retener más bicarbonato para hacer la contra. Esto es en una compensación. ¿Ok? Está intentando compensar. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo lo siguiente entonces? Tengo una acidosis respiratoria, CO2 elevado. ¿Cómo tengo que ver al bicarbonato? Tiene que estar elevado para intentar, porque esto es ácido y esto es base. Entonces va a intentar compensar. ¿Qué pasa si yo tengo disminuido el bicarbonato? Ahí tengo una acidosis mixta. Los dos sistemas están fallando, ¿sí? Tanto el respiratorio como el metabólico, como el riñón. Los dos están fallando. ¿Sí? ¿Ok? Los dos están fallando. Cuando no hay ese fallo, nosotros decimos que hay una compensación. ¿Sí? Que es todo esto que vimos aquí. Aquí en estos trastornos primarios hay compensación. ¿Sí? Todos estos trastornos primarios hay compensación. Entonces, en la acidosis respiratoria aumenta el bicarbonato. En la alcalosis metabólica, obviamente va a disminuir el bicarbonato. En la alcalosis respiratoria disminuye
bicarbonato para disminuir la base y en una alta dosis metabólica va a aumentar la presión de CO2. ¿Ok? Va a aumentar. ¿Dudas? Sim, quando estudo, você já falou assim, você já... Essa dose